tenemos que empezar a trabajar con nuestro arbolito de problemas. ¿Por qué? Porque ese árbol nos va a permitir a nosotros ver justamente cuáles son los elementos que queremos atacar, es decir, transformar. En la parte de arriba de su árbol hemos dicho que están los efectos que se van a convertir en objetivos, ¿no? Es decir, la situación deseada a la que queremos llegar, volviéndolas en positivo. Entonces decimos, por ejemplo, en positivo, yo quiero arreglar, bajar la, bajar los accidentes de la carretera, yendo a nuestro ejemplo, ¿no? ¿Cómo voy a bajar eso? Entonces, cuando yo quiero bajar eso, voy a empezar a trabajar con lo que es justamente, puede ser educación, puede ser mejorar la infraestructura, poner señalización, ¿verdad? Que teníamos varios. Entonces, como ya hemos visto los posibles efectos y hemos visto también las causas, ya podemos empezar a desarrollar. Para desarrollar este problema, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Tenemos que tomar en cuenta, como si fuera para los de comunicación va a ser un poquito más fácil, porque tenemos que tomar en cuenta primero qué problema vamos a trabajar. Mi teclado está en francés. ¿Qué problema hemos detectado? ¿No? ¿Qué problema hemos detectado? Una segunda pregunta va a ser, odio esto. ¿Dónde sucede el problema? Esto nos va a permitir a nosotros ver ese dónde es la ciudad, el lugar, la comunidad, la localidad. Y tenemos que empezar de lo grande a lo pequeñito. Por ejemplo, podemos decir que el problema sucede en Bolivia, ¿verdad? Bolivia, ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz podemos ir más chiquito y decir, por ejemplo, en el barrio de Sopocachi, ¿no? En el barrio de Sopocachi, justamente en el ingreso al Puente Gemelo, tenemos muchos accidentes de tránsito. Entonces ahí vamos a poder ver que hay mucho cruce porque había habido universidad, había habido una guardería y por eso existe mucho flujo peatonal y no existe señalización peatonal. Entonces vamos siempre de lo general a lo específico, de lo más grande a los más chiquitos redactando, ¿ok? ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Y que nos va a permitir plantear el problema. ¿Cuáles son las características? Es decir, ¿cómo se va produciendo este problema? ¿Qué características tiene? Es realmente cómo se presenta, ¿no? Entonces empezamos a describir la situación. Y podemos tener antecedentes generales, es decir, ¿no? En Bolivia, por decirle, al año se registran 5,000 accidentes de carretera, ¿verdad? De estos 5,000 accidentes de carretera, en La Paz tenemos 1,000. Y resulta que en el sector que nosotros estamos viendo, se reportan a la semana, por decirles, 5 accidentes en esa zona. Entonces, si estoy buscando datos estadísticos, informes de la policía o de otra fuente que me permiten mostrar que evidentemente hay una relación de ese problema con otros elementos más grandes, ¿no? Entonces, 5 accidentes es harto. Quiere decir que esa intersección está contribuyendo mucho a los accidentes que se dan en la ciudad, ¿no? Podemos hacer también referencia a otros estudios, por ejemplo, decir, se producen estos accidentes porque existe una mala educación vial,
la educación vial que reciben no es la adecuada a los choferes, ¿no? Entonces podemos ver cuáles son esas características, ¿no? Parece que estuviéramos haciendo un lead para los de comunicación. ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son parte de este problema? Los choferes, por un lado, los peatones, por otro lado. El municipio también puede ser un actor fundamental porque no ha tomado las previsiones de señalética, etcétera, ¿verdad? Entonces voy viendo. Ah, he comido una letra, chicos. Y no la puedo borrar. No importa, Lick. Ahora, si no, como que no Amor, importa. igual. Características igual. No le voy a poner acento porque mi acento sale al revés. ¿Quiénes son los actores? Mi teclado creo que está en francés, me pone acentos raros, ¿no? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes participan del problema? Entonces tenemos qué problema, dónde, cuáles son sus características, quiénes son. En características también pueden describir la parte geográfica, ¿no? Cuando hablamos de características. Y siempre tenemos que ir de lo general a lo particular, ¿no? Entonces decimos que la redacción va a ser deductiva. Y hay que refrendar este problema a partir de datos estadísticos. Es decir, a ver, esto se convierte en un problema porque afecta de esta manera, pero no lo digo yo, sino lo dice, por ejemplo, el INE, lo dicen entrevistas que hagamos a los actores de alrededor, o puede ser también bibliografía, o lo que nosotros llamamos el estado del arte, qué se investiga al respecto, qué estudios hay, etcétera. Tenemos que buscar siempre elementos que nos permitan darle una base a nuestro problema, ¿no? Una base real, porque ya les he dicho, algo que no se ve como un problema, no es un problema y por lo tanto no tenemos por qué solucionarlo, porque no habría necesidad de presentar una solución. ¿Verdad? Vamos a volver a entrar a otra vez a la presentación que les había enviado. Entonces decimos, ¿no? Que el planteamiento de problema nos va a hacer preguntas de reflexión, lo mismo que nos decían aquí. ¿Cuál va a ser nuestro tema de eje de investigación? Y aquí hay dos preguntas importantes. ¿Por qué y para qué estamos haciendo el problema? Estoy haciendo, claro, cuidado que me pongan porque quiero pasar de carrera o quiero graduarme, ya sabemos, eso es implícito. Tiene que ver, por ejemplo, por qué se constituye el problema en una situación que hay que arreglar, ¿no? Las otras preguntas les van a ayudar a entender. Decimos, es un problema porque si hay accidentes, los efectos podrían ser estos. Entonces es como justificar un poco la importancia de solucionar esa falencia, esa necesidad que hemos encontrado, ¿ya? ¿Para qué se va a solucionar? ¿Cuál es el objetivo de solucionar? Al momento que hay menos accidentes, obviamente va a haber una mejor calidad de vida, va a haber menos faltas al trabajo, menos gastos en salud pública y eso va a beneficiar en lo que es la calidad de vida de la misma comunidad. Esto entonces es importante que nosotros lo vayamos desglosando al momento de ir escribiendo nuestro problema. Y por ende, nos dice, ¿de dónde se parte? El punto de partida hemos dicho con el árbol de problema que son las causas, ¿no? La partecita de las raíces, la raíz de todos los males. Esas son las causas. ¿Y dónde pretendemos llegar? Van a ser los objetivos que en el árbol de problemas están presentados como los efectos que tiene el problema, ¿verdad? Esos efectos puestos en positivo se vuelven los objetivos, es decir, ¿dónde pretendemos llegar? Es fácil, si se dan cuenta, descubriendo el problema, todo lo demás es
ponerle ya datos, rellenar con la investigación. El problema es lo que tiene que estar claro, ¿verdad? Entonces, Vic, ahí en tengo una general, pregunta. la situación productiva, ¿sí? Pero, digamos, del árbol del problema tenemos los efectos y tenemos las causas, ¿verdad? Entonces, si vamos a sacar un objetivo, el problema sería en las causas, porque eso está causando, ¿no? O va a ser de todo en sí. No. A ver, vamos nuevamente, voy a entrar a la presentación del árbol de problemas para que nos entendamos bien. Ahí, ¿dónde está? Espérenme un ratito, voy a abrir mi presentación del árbol de problemas con las que estamos trabajando. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Entonces nos vamos a Zoom. ¿Dónde está compartir pantalla? Bien oscuro. Ay, se me perdió. Ahí tendría que ser. Recordemos el árbol de problemas para contestar la pregunta que hacía Michelle. A ver, aquí estamos en el árbol de problemas y nos vamos a ir a nuestra ¿dónde está? El árbol, deme un ratito, aquí estamos. Si agarramos este árbol, vamos al de, ¿no? La alta tasa de intersección. Esta parte, la de acá, chicos. Sí. Toda esta parte de acá es la que nosotros la vamos a convertir en la pregunta de investigación, ¿ya? La pregunta principal. Cuando decimos que queremos redactar y mostrar, por ejemplo, la situación inicial, es esta. No, esta es la foto. Entonces, nuestra foto nos dice que actualmente hay exceso de velocidad, hay gran número de peatones cruzando, hay visibilidad limitada. Estos serían hemos dicho, nuestras preguntas secundarias de investigación, ¿verdad? Entonces, cuando ya en el modelo de trabajo les pongamos cuáles son las preguntas de investigación, esas preguntas van a ser estas. Entonces, se van a expresar, por ejemplo, como, ¿será que los conductores pasan los límites de velocidad permitidos? ¿Verdad? Quiero saber la velocidad permitida, si es una intersección peatonal, digamos, es 30 kilómetros, pero la mayoría de los conductores se pasa a 50 kilómetros por hora o 60, seguramente va a haber un accidente porque están rebasando la velocidad permitida. ¿Y cuál será además la velocidad permitida? Ustedes saben que en la ciudad las velocidades son diferentes dependiendo si es calle, si es avenida, si hay colegio, si hay hospital, ¿verdad? Luego tenemos que cruzan la calle o que cruzan esa intersección habitualmente. Obviamente, ahora, si estuviéramos en la calle de la universidad, tenemos una universidad que cada vez está creciendo, y por el otro lado, han visto, ya tenemos ahí a Kumon. ¿Qué tipo de visibilidad existe en la cuadra? Será mi pregunta, porque estoy viendo que una causa es visibilidad limitada. Y yo tendré que ir y observar, ver, de día no se puede ver la señal porque justo está detrás de un árbol. O existe estacionamiento, como dicen ahí, que no permiten visualizar las señales de tránsito. Y justo en la esquina no hay un semáforo, que también es una señal de tránsito. No se lo puede ver porque el semáforo está cubierto por, no sé, pues por un banner, ¿no? Estoy viendo las limitaciones de la visibilidad. O veo en la noche y veo que la iluminación es pésima, ¿no? Que no sé.
que no hay buena iluminación. Pero, ¿qué estoy haciendo? Yo estoy haciendo mi investigación de campo para contestar esa pregunta. La siguiente pregunta será la falta de señalización. Entonces, también voy y veo, no es que no hay visibilidad, sino que además de que no hay visibilidad, no hay semáforo, no está pintada la línea de cebra, no hay aviso de velocidad. Aquí dice que deberían ir a 20 kilómetros, pero en ninguna parte dice que tienen que ir a esa velocidad. No dice reduzca la velocidad, no hay un anuncio de zona peatonal con niños, ¿no? Entonces voy observando y voy contestando la pregunta a partir ya, si se dan cuenta, ya estoy aplicando mi estudio de campo, ¿no? Y esta parte de aquí arriba, esta parte de aquí, que son los efectos, se convierte en la situación deseada. Pero ¿cómo se va a convertir en la situación deseada? Expresando todo esto en positivo, ¿no? O expresándolo en todo caso en un objetivo secundario que se busca. Por ejemplo, alta mortalidad. Eso es lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo lo pondrían en positivo? A ver, alguien póngalo en positivo. Menor. Alta mortalidad. Puede ser el equilibrio poblacional, quizás. No, tiene que estar relacionada con la alta mortalidad. Si la situación actual me está diciendo que el efecto de todo esto es que se muera mucha gente. Menor sería menor mortalidad. Exacto, ¿no? Ah, Existe poca Baja tasa mortalidad. de mortalidad. No, alta tasa. ¿No? Porque estamos diciendo que hay bastantes muertes por accidentes, entonces lo positivo sería bajar la mortalidad. Y el objetivo, miren, ya lo he enunciado, he dicho bajar la mortalidad. Eso es lo que yo deseo. Es mi situación deseada. O podría ser minimizar la mortalidad en la vía pública de esa calle. Sí, también. eso mismo. También. ¿Se dan cuenta? Lo importante es irlo poniendo en positivo y luego volverlo un objetivo. ¿Me contesté a tu pregunta, Michelle? Michelle. Sí. Ya. ¿Te queda clarito? Si no, hasta que les quede claro, porque esto es bien importante. Bien. O sea que de esta volvamos parte a de la los otra efectos tiene que salir el objetivo. Exactamente. Por eso es que es importante, y por eso es que el documento se llama árbol de objetivos, que es árbol de problema y árbol de objetivos, ¿no? Ese es el mismo instrumento que nos permite trasladar nuestros problemas y volverlos objetivos. Pero, bien Lick, a ver, sencillito. yo tengo una pregunta. Por ejemplo, de la contaminación del lago Menor, ¿no? Tengo pérdida económica de los comunitarios. Después tengo disminución del turismo, ¿no? Pero si disminuye el turismo, ya va a haber una pérdida económica de los comunitarios. Entonces, ¿eso cómo lo haría? O sea, ¿lo juntaría? ¿Cuál sería más importante? ¿La pérdida económica de los comunitarios y sacaría disminución del turismo? No, porque a ver, tú puedes plantear turismo sostenible. Entonces, el turismo sostenible va a ser que el turista, cumpliendo ciertas normas, no contamine y pueda hacer un turismo sostenible. Entonces, tendríamos que empezar a trabajar con el concepto de turismo sostenible. ¿No? ¿Qué haces? ¿Cómo es el turismo ahora? ¿Por qué te genera tanta basura? ¿Te das cuenta? Esa va a ser tu pregunta. ¿Por qué me está generando tanta basura el turismo ahora? Por ejemplo, tal vez no tienen cuidado con el manejo de residuos. ¿Ya? Son bien cochinitos. Llegan y botan sus cosas por donde sea. En otros países, como normativa, tú no puedes dejar basura, ni siquiera se construyen baños, se llevan baños químicos para hacer paseo y la empresa de turismo recoge todo eso y luego lo procesa de otra manera, ¿ve? Entonces, tiene que ir en este caso por el lado del turismo, ¿no? Analizar el tipo de turismo que se está desarrollando en un determinado momento para que luego veamos cómo se va a trabajar para disminuir la contaminación sin afectar el turismo. Pero tienes que ir viendo ese tipo de
ese tipo de conceptos, ¿no? Como turismo sostenible, turismo ecológico, que te van a permitir intervenir sin reducir el turismo, ¿no? Porque entonces igual tendrías una pérdida económica por ambos lados. Hay que revisar un poco los conceptos. Ya. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Algunos veo unas caritas. ¿Ya? Veamos entonces. Nos dice, tenemos la descripción general cuando estamos haciendo el problema de la situación actual del sector que queremos, que puede ser un sector productivo, puede ser un sector, en el caso de comunicación, por ejemplo, puede ser un problema social, cultural, etcétera. Y debemos afirmar y estructurar la idea, ¿no? Para darle una solución. Por eso es eso cuando mencionamos idea productiva, no tanto que se hable de producto como tal. ¿Cómo se desarrolla la redacción? Siempre vamos a ir de lo general a lo específico, siempre. Tiene que ir datos de Bolivia, datos del departamento, de la ciudad y de la localidad, por ejemplo. Ser conciso en lo que redactamos. Y recuerden, siempre en tercera persona, pasado perfecto. Bueno, en el caso del perfil, se utiliza tercera persona, futuro perfecto. Esto quiere decir, se realizará, se hará. Ya no puedo decir yo voy a hacer. Ya sabemos que ustedes lo van a hacer, pero no se utiliza ese tipo de redacción en la redacción científica, ¿ya? Y tenemos que tener ideas conectadas. Esto a veces es un poco difícil porque presentamos las ideas pero aisladas, pero tenemos que tener conectadas. Esos problemas, como decía, ¿no? Varias flechitas se me conectan con la otra. Entonces, esas flechitas quieren decir que es un y, un además, que se van conectando para complementar el problema, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere comentar? ¿Sí? Yo creo. Sí, No dime. Te estamos escuchando como extraterrestre. ¿Qué pasó? Sí. Ahora sí. ¿Perdón? Creo que era falsa alarma. Sigamos. ¿Qué errores se producen cuando planteamos el problema? No pueden tratar más de un problema. Por eso les digo, si ven que un problema aparece otro que tiene más efectos y se va interconectando con más cosas, posiblemente ese realmente sea el problema principal. Entonces es mejor bajarlo ese y trabajar con ese problema, ¿no? El planteamiento del problema no debe asignar una causa, sino debe buscar qué es lo que sucede, ¿no? No es decir, esto sucede por esto, sino decir cuáles serían las posibles raíces del problema. Por eso me gusta mucho el árbol de problema, porque no vamos a hablar de causas, sino de las raíces del problema, ¿no? ¿Qué puede estar haciendo que el problema realmente sea un problema? Luego tenemos que tomar en cuenta que no hay que echar la culpa a nadie. Es culpa de la gente porque no se instruye, es culpa del gobierno porque no educa. No, tenemos que ver realmente qué es lo que está pasando, ser bastante objetivo. Y tampoco el planteamiento del problema debe ofrecer una solución de hecho, porque si no, ¿para qué hacemos la investigación si ya está la solución? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y a veces nos dejamos llevar por la solución. ¿Cómo formulamos el problema? Como hemos dicho, de lo general a la particular, primero presentamos los antecedentes del problema, es decir, vamos, pues si se me acaba la sesión, voy a volver a iniciar otra sesión, ¿ya? Y les mando otro link porque ya me están pidiendo limitación de tiempo. Entonces, les decía, es ver los antecedentes, ¿no? ¿Cuántos accidentes? ¿Desde cuándo hay accidentes?
y hay muchas quejas de la comunidad por, por lo que pasa en esta intersección, por ejemplo, ¿no? Siguiendo el ejemplo que teníamos de nuestro documento. Luego, hacer el diagnóstico actual, que es buscar esas preguntitas. ¿Habrá realmente muchas muertes? ¿Habrá iluminación? ¿Habrá falta de señalización? Es lo que nosotros vamos a observar, y eso se tiene que ver en la formulación, es decir, se va a investigar qué es lo que pasa, qué está pasando para que haya este problema. Y nos va a permitir hacer esa fundamentación que se llama, o en otro caso, desarrollo de la problemática, también van a encontrar en el libro de Sampieri y en otros libros, ¿no? Entonces decimos, preguntas, nuevamente, ¿qué es? ¿Cómo se va dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? Miren, estas preguntas que les he pasado acá, si ustedes las van respondiendo en orden, les va a permitir redactar facilito su problema. ¿Ya? Y aquí está, justamente por esto les estoy mandando esta presentación, porque es bien chanchullera. Tiene todos los conectores lógicos. ¿Qué quiere decir? Que es cómo voy a redactar y qué tipo de conjunciones o de palabras puedo usar para redactar mi problema. Y ahí tienen, ¿no? Cómo enlazar ideas, cómo añadir una nueva idea. Entonces, por ejemplo, digo, se ha observado que hay muchas quejas de la comunidad sobre los accidentes de la intersección. Asimismo, la alcaldía tiene datos que a la semana se producen por lo menos 3 accidentes. Además, ¿se dan cuenta? Estoy usando todos los conectores lógicos. Claro. También puedo usar conectores que me permiten contradecir una idea, ¿no? Y ahí tienen todo lo que se usa en la redacción. Indicar el tiempo y el lugar también, ¿no? Es decir, antes de la construcción del puente había menos accidentes. Ahora existe más porque el tráfico ha aumentado. Finalmente ha aumentado, se han abierto 2 escuelas o 2 establecimientos para niños en etapa inicial. Por último, la población estudiantil de la universidad adyacente a la calle ha incrementado el número de estudiantes. ¿Se dan cuenta cómo estoy usando las conjunciones, verdad? Para redactar. Facilito, ¿verdad? ¿O les parece difícil? No, Chanchullo más que se han dado. Así que cuidado, nadie no se... Bien chanchulleros van a estar esta vez. ¿Ya? No saben lo que me ha costado encontrar estas presentaciones, que además son las que se están utilizando a nivel internacional. Ustedes ven el documento que les estoy mandando. No lo he hecho yo, es un planteamiento de problema que complementa un poquito lo que les he mandado del PNUD y del documento que estamos trabajando, que es básicamente el documento que se maneja a nivel internacional por por UNESCO, etcétera, ¿no? Entonces, con esto, chicos, ustedes van a poder plantear su problema. ¿Preguntas hasta aquí antes de que acabe la sesión e iniciar otra? ¿Tienen conectado? ¿Ah? ¿Perdón? Hola. ¿Alguna pregunta? A ver, Rafael, ¿entendiste? ¿Está claro? ¿Tienes alguna pregunta? Ninguna, Lice. Quique. Le estoy hablando por los nombres que me aparecen en pantalla. Brasilia. Creo que algunos están ahí nomás conectados, pero están tomando té. Se han debido tomar té. Hola. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, Liz, me ha quedado claro. Sí. Hilario. Perfecto, licenciada. Entendido. Muy bien. Ya. Se me va a cortar la sesión en un ratito. Les voy a volver a mandar otro link. Por favor, se enlazan. Y les pido que abran el documento que les he pasado que dice perfil de proyecto de grado.
abran por favor ese documento, ténganlo a mano, no sé si lo han podido imprimir, pero vamos a trabajar con ese porque esa ya es la parte de la redacción de su perfil, ¿no? Vayan abriéndolo. Silvia, ¿cuándo es la presentación del perfil? A final del semestre. Al final de este semestre, ¿no? Sí. Como no podemos vernos, vayan haciendo su planteamiento de problema. Me lo pueden enviar y yo les mando corregido. Ya me lo mandan. Tendríamos que avanzar entonces, querida Silvia, en el sentido de generar ahorita lo que es el planteamiento netamente del problema. Solamente el planteamiento del problema. Por eso vamos a trabajar con el documento del perfil, para que ustedes vean que son 2 páginas que tienen que desarrollar para el perfil. Esto, cuando ya hagan su trabajo final, puede subir, pero no va a pasar de 4 páginas, ¿ya? Porque el problema siempre va a concluir con la pregunta de investigación, que también les voy a mandar cómo se formulan las preguntas de investigación, o sea que no hay pierdas. Les estoy mandando todo el material para que realmente les sea Silvia, bien facilito. No tengo ese del perfil, solo tengo el árbol de diagnóstico, el árbol del problema y el planteamiento del problema. Ya, sí, voy a reenviar al grupo en este momento para que lo tengan también, ¿ya? Por favor. Ya se me corta la reunión y les vuelvo a mandar otro link. Denme un ratito. Nos vemos en unos 2 minutos a 3 máximo. Dale, Vic. Vamos a desarrollar el contexto, como dice acá, socioeconómico, político, histórico, para sustentar el... Hola. Sí, dime. Hola. ¿Me escuchan, chicas? Decir, por ejemplo, qué está sucediendo, desde cuándo hay estos problemas, etcétera, lo que ya habíamos visto. También podemos hablar de los límites teóricos, ¿no? Decir, vamos a tratar un problema que tiene que ver con turismo, en el caso que me mencionaban, por ejemplo, es receptivo, ¿verdad? Porque estamos hablando de la gente que va a venir a ¿Podrías visitar un repetir determinado nuevamente? lugar. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Había alguna pregunta, creo? No, sigamos. ¿Ya? Entonces, tenemos que sugerir lo siguiente. Cuando hablamos de variables, no van a pensar que estamos hablando de variables como en una hipótesis, ¿ya? Variables son aquellos elementos que nosotros podemos observar, podemos medir. Por ejemplo, una variable puede ser la señalización. Entonces, ¿cómo la señalización se conecta con el problema del que estamos tratando? A eso se refiere esta parte, no tanto a variables de hipótesis, ¿ya? Sino manejar claramente lo que es, lo que va a cambiar al momento que nosotros intervengamos. Al final, eso es una variable, ¿no? Pero no la vamos a presentar como si se tratara de una hipótesis. Este puntito es lo que ustedes tienen que desarrollar en aproximadamente 2 páginas. Y al final aparece lo que se llama la pregunta de investigación, ¿no? Esa pregunta de investigación no es otra cosa que el tronco del problema formulado en pregunta. A ver, ¿quién me puede, así brevemente, me puede dar un ejemplo de cómo harían un planteamiento del problema? Las tecnologías. Ya, eso es lo que quieres investigar. Ahora, ¿por qué es un problema? A ver. Porque a partir de la tecnología hay que ver qué tipos de mensajes se están produciendo. Ya, sigues en la misma pregunta. Ajá. ¿Te das cuenta? Pero, ¿por qué es un problema que no esté clara clara una pregunta de investigación?
Porque de ahí van a poder salir más problemas. Ya, pero a ver, lo que quiero que piensen es, básicamente cuando nosotros hacemos la pregunta tenemos que enlazar problemas, nos dice, ¿no? Si estoy hablando de la necesidad de hacer una buena redacción en Internet es porque se pueden generar, por ejemplo, confusiones, ¿no? Que bien clara. Les estoy mandando un montón de documentitos que son a nivel internacional, ¿no? Para que puedan redactarlo con chat. Son 5 paginitas nada más que tienen que leer. No es muy complicado. Vamos, les voy a compartir esto para que veamos un poquito acá. Ahí estamos. Este es cuando yo voy a contestar algo que de nuevo es, y novedoso no quiere decir que sea nuevo en el mundo, sino que puede ser nuevo para mi investigación, para mí como investigador, para mi comunidad, porque puede ser que en otra comunidad ya se haya resuelto el problema. Es ética. Lo que yo voy a investigar realmente responde a una necesidad ética. Quiere decir, no voy a hacer, no puedo investigar, por ejemplo, vamos a turismo sexual, porque puede tener mucha plata, puede generar mucho movimiento, pero no es ético, ¿verdad? Como no puedo proponer mejores rutas para el contrabando, por ejemplo, no es ético. Como no puedo proponer, aunque muchas veces lo hacen en comunicación, hacer apología del delito para ganar mayor dinero, no es ético. ¿Es relevante? ¿Relevante en qué sentido? Va a aportar a la comunidad, por ejemplo, educación, va a aportar ingresos económicos, va a mejorar alguna situación de la comunidad. Entonces, sí, mi pregunta corresponde a este acrónimo, quiere decir que está bien hecha. ¿Ya? Y aquí ustedes lo van a ver porque se trabaja mucho con pacientes, ¿no? Y en lapsos de tiempo. Y acá nos define que es interesante, que es porque es novedosa. Este documento, por favor, revísenlo a la hora de redactar su preguntita. Y el otro es la redacción de la pregunta de investigación, ¿no? Siempre terminamos nuestro planteamiento del problema con la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es básicamente contestar, por ejemplo, como está dirigido hacia salud, estamos hablando de un acrónimo que se llama PICO, pero en vez de pacientes, ustedes le pueden poner públicos. Si son de mercadeo, de comercio internacional, mercado. O sea, toda esta parte de pacientes puede cambiar a mercado, públicos, etcétera. Intervención es qué vamos a ejecutar en el lugar, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y comparación, se compara lo que es antes con lo que es después. Acá en intervención lo van a ver, ¿no? Que nos dice es básicamente cómo vamos a hacer. Aquí el ejemplo es, van a hacer una intervención quirúrgica. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Un plan de negocios. ¿Qué vamos a hacer? Un documental, un programa educativo, un diseño de una ruta turística. Toda esta intervención tienen que relacionarla con su carrera. Les voy a mandar un documento también, si lo encuentran, lo estoy buscando, del PNUD, que también trabajaba con estos acrónimos y los ha ajustado un poquito más para poder hacer intervenciones más precisas, ¿ya? Y obviamente nos dice, la comparación va a ser, ¿qué pasa con el público si antes de usar, digamos, la solución? En este caso es, ¿qué pasaría si se hace todo un trasplante total, verdad? Va a caminar mejor, etcétera. Pero si yo hago, por ejemplo, un programa educativo, ¿qué va a mejorar? Voy a comparar con mi situación anterior, ¿qué estoy mejorando? También puedo hacer otro nivel de comparación que es con los diferentes tipos de intervención. ¿Cuál va a ser la mejor intervención para el problema que yo estoy desarrollando? Por ejemplo, en turismo, voy a hacer un diseño de una ruta turística, de un destino turístico,
qué tipo de turismo voy a proponer. ¿Va a ser mejor un turismo sostenible, un turismo ecológico, digamos, con que sea en campamentos, o va a ser un turismo, no sé, que ahora está de moda el agroturismo, por ejemplo? En comunicación lo mismo. ¿Es mejor hacer un reportaje, un documental, un programa educativo? ¿Cuál va a ayudar mejor? En comercio internacional, voy a hacer un diseño de exportación, voy a hacer un plan de exportación, ¿cuál me va a ayudar? ¿Quién tenía una pregunta? ¿Alguien quería preguntar algo? Pregunten, chicos, antes de seguir avanzando. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Contesten. Douglas, Douglas levantó la mano, a ver. Douglas, dime, ¿en qué duda tienes? Douglas. ¿Qué? Está haciendo la prueba, creo. Ah, ya, ¿seguro? Y por último está el resultado, que está en inglés para que sea fácil de recordar, que quiere decir qué es lo que mantenemos, qué es lo que deseamos, ese objetivo general, ¿verdad? Que es el resultado deseado. ¿A dónde queremos llegar después de la intervención? Aquí nos dicen, por ejemplo, mejorarle la calidad de vida a 5 años, o sea, que por lo menos 5 años viva feliz. Nosotros podemos decir, queremos reducir el índice de accidentes, queremos mejorar los recursos del lugar, queremos que la gente esté más educada. Siempre el resultado es el resultado esperado. Como ven, es Silvia, yo tengo una pregunta para comunicación. A ver, dime. Yo estoy un poco atrasada en el tema del planteamiento de varias cosas, pero quería saber si dentro del proyecto se puede plantear, digamos, la idea de un programa de televisión, documental o reportaje. Se puede, cualquiera de los tres. Lo que tú tienes que ver es qué buscas hacer con este documental. Buscas informar, concientizar, reflexionar, y el mismo documentalismo te va a permitir a ti, dependiendo del tipo de documental que elijas, vas a tener que leer un poco la teoría del documentalismo o del reportaje. Claro. ¿Qué tipo de intervención, qué lenguaje vas a emplear, qué públicos a qué públicos te vas a dirigir? En el caso de un programa educativo es un poco más complejo porque tienes que determinar las edades, tienes que determinar el modelo educativo que vas a plantear desde lo que sería la comunicación para la educación, por ejemplo, que también tendrías que revisar teóricamente. Ahora, pero es que lo que pasa es que esto habría que enfocarlo también en un sentido investigativo, ¿verdad? Porque solamente sería como hacer el proyecto de investigación para después desarrollar esto. Claro, porque el documental y el reportaje automáticamente te van a remitir una metodología de investigación, porque tienes que describir los antecedentes de lo que tú quieres mostrar, ¿verdad? Por ejemplo, si quieres hacer un reportaje de los accidentes que ocurren en la intersección, igualito vas a tener, si te das cuenta, que investigar todos los puntos que están como causas. Exacto. Y tu objetivo va a ser que al pasar el reportaje la comunidad se sensibilice y por ende la alcaldía mejore el sistema de señalización, la gente esté un poco más educada, etcétera, ¿no? Si te das cuenta, va a funcionar perfectamente en cualquiera de los modelos. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Douglas, ¿estabas probando a levantar la mano o querías preguntar algo? Dicen, han preguntado por el chat. A ver. Han mandado mensaje. Veo el chat. Hay un mensaje en el chat. Ya, estoy entrando. ¿Dónde está? Seminario. Hay 15 mensajes. Era sobre la cama. Pero no, dice... es lo del micrófono, Lick. Algunos no haz podían un leak. Decías un leak. Bien. Entonces les estoy mandando este documento también al chat para que ustedes puedan trabajar con él, ¿ok?
revísenlos porque son chanchullos en realidad que manejan otras carreras, que hacen mucha investigación para sus trabajos, digamos que es más cotidiana, y son chanchullos bien interesantes, ¿no? Porque realmente resumen todo. Dime. Listen, yo tengo una consulta. En el caso de la carrera de comercio, ¿es necesario que sí o sí exportemos o importemos algo? Porque la idea que yo tengo no se relaciona tanto a lo que es importar, más bien es el problema en lo que se tiene en la desanualizar las desanualización de ciertos equipos que están varados ahí. Claro que sí. ¿Sería factible? Claro que sí. Yo uso mucho lo que es importación y exportación porque es lo que más manejan y es lo que más han hecho, pero sí pueden encontrar otros problemas, ¿no? Por ejemplo, problemas en la cuestión de tramitación, problemas de eficiencia, por ejemplo, en las plataformas logísticas. Ya se han hecho proyectos que estaban proponiendo, por ejemplo, creación de plataformas logísticas en otras áreas. Todo eso es pertinente, ¿ya? No hay ningún inconveniente, todo eso es pertinente. Solamente lo uso a modo de ejemplo, digamos, para qué es lo que más conozco de ustedes, pero sí, si has encontrado problemas de desaduanización, tendrías que decir, ¿no? Mi problema principal es que, por ejemplo, la desaduanización en el Alto sucede esto, ¿ya? Ya. Y plantearlo a partir de tu árbol, está perfecto. Muy bien. Lisa, y una preguntita. También puede ser cómo convertir una empresa nacional a internacional. Claro que sí, esa ya es una necesidad, ¿no? Yo tengo una empresa que está produciendo bastante, que puede tener un excedente o que tiene productos que no son muy utilizados acá y quiero enviarlos a nivel internacional, es ya una necesidad que tiene la empresa para poder exportar. Entonces, perfectamente se puede trabajar como un problema, ¿no? No hay ningún inconveniente al respecto. Ya, listo, gracias, Lisa. Listo. A ver, ahorita les muestro mejor porque no puedo pronunciar el nombre. ¿Por qué? No, es Mazerica, algo así. Ay. Esta plataforma, estos tutoriales, los pueden utilizar porque realmente son muy, muy prácticos. Veamos un poquito del video, se los voy a pasar para que ustedes lo puedan ver con mayor, espero que muy bien. Con mayor detalle en sus casas, con calmita. Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el tercer video de una serie de tutoriales donde les explico paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación. Y pueden encontrar buscando así. Escuchemos un poquito para que vean ustedes y ahí les comento. Para iniciar, ¿cómo se debe redactar un planteamiento del problema? Tenemos que considerar básicamente que en el video anterior habíamos elegido un tema o habíamos delimitado un tema de investigación. Este mismo tema nos va a servir un poco para ejemplificar cómo redactar el planteamiento del problema. Les recuerdo, el título del trabajo anterior había sido Bullying y estrategias de prevención en la escuela preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Bueno, nuestro tema había sido entonces bullying y estrategias de prevención. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que pensar es, bueno, ya tengo el tema, ya tengo el título, ya tengo una breve síntesis de la problemática que habíamos señalado que era que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Ahora, ¿cómo lo redacto? ¿Cómo planteo el problema? Bueno, tenemos que pensar o tenemos que saber que para redactar el planteamiento del problema lo tenemos que hacer de forma deductiva. ¿Qué significa? Que tenemos que ir de lo general a lo particular. ¿Qué significa esto de lo general a lo particular? ¿Cómo aterrizarlo? Bueno, tenemos que verlo primero a nivel internacional, a nivel mundial la problemática. Después bajarlo a nivel regional. Por ejemplo, si hablamos de algún país de América Latina, bueno, ¿qué pasa en América Latina en su conjunto?
después verlo a nivel nacional, si hablamos de, o hacemos un estudio de México, bueno, ¿qué pasa en México? Después tenemos que hacer todavía un escalón más abajo, que es a nivel local, que puede ser un estado, un municipio, una localidad en particular. Sí. Y bueno, en este ejemplo que acabo de señalarles, en este texto, que he desarrollado en 6 cuartillas, también que, bueno, yo elaboré 6 cuartillas de este planteamiento de problema. Aquí depende mucho de la universidad, de cuántas cuartillas les escriben. Ok, como ven, este es bien clarito, les va a mostrar cómo redactar. ¡Ay! Porque no aplica todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Las conjunciones, cómo se redacta de lo general a lo particular. Sí les recomiendo esta plataforma porque realmente está manejando, digamos, los criterios APA, está manejando todo lo que se también Sampieri y otros autores que son muy importantes a la hora de hablar de investigación. Entonces, les voy a mandar el link de este video también al grupo para que ustedes puedan trabajar con él, ¿ok? Chicos. Perfecto. Ok, Lisa, Está bien, Lick. Gracias, Lick. Gracias. Entonces, su tarea, ¿cuál es? Solamente ¡Ay, mi oído! No se ¿a quién escucha. están matando? Máteme, 2 señor. páginas del problema y terminamos en la pregunta de investigación, ¿ok? Otra vez, Silvia, es que se ha colado varios audios. Sí, no se ha Ya. escuchado. Les digo, la tarea es para la siguiente clase desarrollar sus 2 páginas de planteamiento de problema, terminando con la pregunta de investigación que se coloca al final del planteamiento de problema. A ver si acá la tenemos. Ay, no se ve. A ver, voy a ver. No me está jalando. Pero les voy a mandar también, como les decía, el otro documentito para que ustedes vayan viendo tanto el video como el documento. Ok. ¿Alguna duda? Ok, Lick. Muy bien, para que no se cansen mucho, yo sé que también los megas están, para los que no tienen wifi, está terrible. Y nos estaríamos viendo el jueves a la misma hora, a las 7 con sus tareas. Cualquier pregunta, por favor, al grupo. Ya, Lick. Silvia, y durante la semana podemos molestarte, ¿no ve? Sí, me mandan al grupo, pero para que si tienen alguna duda, el grupo también se beneficie. Ya siempre en el grupo, por favor. Ya. Inbox. No sé, que sea algo muy personal, así como que me he resfriado, ¿no? Eso sí, Lick, una consulta. Dime, Alvarito. Lick, sobre lo que es las tareas, hay que enviarle al grupo. Luego mandan todos y saturan la... No, me van a saturar solamente preguntas puntuales. Lo físico de las tareas lo voy a revisar una vez que volvamos. Ya si tarea, me lo mandan al correo, que es este. Voy a utilizar mi pizarra. Pero Lick, mande su correo al grupo, por favor.